Pasaba con los hinchas de Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam, yo le corregiría esto nomás, no son pro-palestinos, porque acá todos estamos de acuerdo que el Estado palestino tiene que existir. Acá el problema es el terrorismo de Hamas, entonces y el antisemitismo, que sí lo decía el oyente, ¿no? Entonces claramente ha sido una muestra de antisemitismo y de convalidación del terrorismo, nada menos, Y nada menos. además, quizás también un poco lo hizo aún más doloroso este ataque contra los hinchas de Maccabi, porque fue justo en el aniversario, ahora se cumple el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, Ujú. que fue la noche del 8 al 9 de noviembre, cuando hubo este pogrom contra las comunidades judías en Alemania y Austria. La verdad, una fecha muy triste para recordar y que justo suceda esto, ¿no? Sí, bueno, y después otro de los temas de la semana que está atravesando la política internacional y también la Argentina es la elección estadounidense con el triunfo de Donald Trump sobre Kamala Harris. A mí acá me parece que hay alguna cuestión para hacer la introducción. Primero, yo no entiendo la Argentina que celebra el triunfo de Trump como si fuese que nos van a regalar las visas, ¿no? Ahora visa gratis para todos, no hay que ir más al consulado, no hay que hacer tanto papelerío ni pagar, o que te van a dar la ciudadanía estadounidense o la green card, porque Porque la verdad va a llover el dinero de Estados yo no Unidos. sé, he visto una euforia como si fuera que nos van a dar algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, se Bueno, lo podemos preguntar ahora al próximo entrevistado. sí, claro, ahora lo vamos a charlar con él. Y después, respecto del gobierno, a mí me parece interesante verlo desde este punto de vista. Todos lo miran desde el punto de vista económico y por supuesto que afirman que es un signo de interrogación porque Trump ha tenido políticas proteccionistas, tenemos ya con qué comparar lo que es con su gobierno anterior. De hecho, lo sufrió el propio presidente Macri, en donde había una relación personal. Sin embargo, el tema del biodiesel, de los limones, fue complejo, pero al mismo tiempo sí fue favorable, según cómo se mire, ¿no? Pero bueno, para conseguir fondos y porque tiene un predicamento importante en el Fondo Monetario Internacional, el rol del presidente de los Estados Unidos. En el caso del gobierno de Javier Milei hoy, y del festejo que hacen del triunfo de Donald Trump, me parece que no está tan asociado a lo que puede ser el devenir económico de la Argentina en relación con los Estados Unidos, porque hay un gran signo de interrogación respecto de un dólar más fuerte, de lo que puede pasar en mercados emergentes con un dólar que para la Argentina o para el gobierno de Javier Milei mantenerlo planchado y una brecha que hoy es muy chiquita, que hace muchos años no sucedía, alrededor del 10%, sí puede ser una complicación. Independientemente de los temas económicos, a mí me parece que es una legitimación para el gobierno de Javier Milei, una legitimación ideológica, una legitimación de un modo de construcción de poder, una legitimación de las ideas, en algunos casos. En su batalla cultural contra el Claro, wokismo. absolutamente. Entonces me parece que lo que se celebra es la legitimación de ese tipo de discurso, más allá de lo tangible, concreto, real o económico que la Argentina siempre mira en su vínculo con los Estados Unidos. Vamos a pedirle también que nos aporte su mirada a Juan Negri, que es analista internacional y director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Itela. Gracias, Negri, por atendernos. ¿Cómo estás? Débora Plager soy. ¿Qué tal? Buen día, Débora, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, tu primera lectura o mirada de lo que nos deja la elección de los Estados Unidos. Bueno, muy en línea con la introducción, creo que em, por un lado en Argentina se va a ver por algunos sectores como una reivindicación, eso mismo que decía, digo, de Milei que se siente parte espiritualmente de esa familia política, que el impacto de Trump versus Kamala no era tan dramático, es decir, no creo que uno u otro hubiese traído tantas diferencias, y más pensando en política interna de Estados Unidos, una situación económica que mejoró durante la administración Biden, pero que no llegó a algunos de los sectores de la clase trabajadora, clase media baja, esa percepción económica no llegó, y un triunfo que es menos arrollador de lo que muchos piensan, es decir, son dos o tres puntos, una cosa por el estilo, pero que sin dudas parece haberle dado a Trump un gran mandato. Pero y lo último que digo es,
Trump es un presidente que no puede reelegir, con lo cual tampoco está claro cuánto va a poder llevar adelante una agenda tan ambiciosa, ¿no? Claro, es cierto que no puede reelegir porque ya tuvo un mandato previo, pero también que va con mayoría del Senado, con una corte que le responde, uno entiende, no solamente por afinidad ideológica, sino porque 3 de esos jueces fueron nominados por él, que también tuvo la Suprema Corte una excepcionalidad, por ponerlo en términos benévolos, que es darle casi impunidad, ¿no? Inmunidad, sí. E inmunidad, como dice María el correcto, y que llega al poder con procesamientos y condenas. Eso también es una anomalía, ¿no? Es Por una lo menos anomalía. es algo nuevo. Sí, Trump trajo al escenario estadounidense montones de novedades en el juicio de buena parte de los analistas, intelectuales, académicos, periodistas, novedades malas, pero que en general no han hecho mucha mella, me parece, en el electorado estadounidense. Efectivamente, para un país cuya política solía transcurrir como una especie de pacto de caballeros, ¿no? Es decir, cierto decoro, algunas cosas que no se decían, no era tan común criticar a la prensa tan abiertamente. Trump trae esta cosa de insultos, agresiones, etcétera, y también una conducta personal vinculada a esto que hablamos de los procesamientos, etcétera, cuestionable. Pero para buena parte de sus seguidores esto tiene que ver con que es el sistema que se resiste a Trump, y en algunos casos ha sido hasta positivo para él, ¿no? Le ha permitido mantenerse en la primera plana de los medios de comunicación, le ha permitido venderse a él como una víctima política. Pero sí, es cierto, Trump es novedoso en todo sentido, depende del cristal con que se lo mire. Bueno, eso es bueno o malo, definitivamente. Sí, Mariel. Juan, te saluda Mariel Fitzpatrick. Hablamos, Mariel, ¿cómo estás? Muy bien, en la introducción un poquito de cuál puede ser el impacto para Argentina. Ahí me parece que hay 3 ejes, uno que tiene que ver con, bueno, el apoyo al fondo, la posibilidad de que lleguen dólares, un acuerdo con el fondo. Por otro lado está el tema inversiones, si van a llegar o no, y por otro lado está el tema del comercio, con una línea de Trump proteccionista. Quería como una reflexión tuya sobre eso, digamos. Bueno, hay un primer plano político, ideológico, en el que Milei se siente cerca, como decíamos recién, y va a intentar explotar, subrayar, enfatizar esa línea lo más que pueda, ¿no? Y ya lo hizo, creo que fue el jueves o el viernes, en un discurso diciendo, bueno, Estados Unidos va en la misma dirección que nosotros, fíjense que nosotros teníamos razón, nos están copiando, o sea, somos un faro de influencia, Elon Musk va a ir a hacer lo mismo que está haciendo Sturzenegger acá, etcétera. Pero ¿eso puede traducir en inversiones, por ejemplo? O sea, ¿eso puede traducirse en cuestiones económicas para Argentina? No, yo creo que no. Es decir, obviamente tener afinidad personal ayuda o puede ayudar, y es cierto que lo que todo el mundo en general se fija, que es el fondo, en el fondo no pasa nada que Estados Unidos no quiera. Pero como ya también ha sido marcado, un poco por la política económica argentina que está llevando en estos últimos meses, un acuerdo con el fondo está cerca. Es decir, en diciembre de este año termina el acuerdo de facilidades extendidas, y aún si hubiese ganado Cámara, yo creo que ese acuerdo no es lejano, más allá de que el fondo tenga alguna diferencia con el tipo de cambio y ese tipo de cosas. Después lo marcabas vos, Mariel, recién, la cuestión comercial, lo decían también en la introducción. Trump es un presidente proteccionista, y eso en principio la Argentina no la favorece. Y el ejemplo del biocombustible argentino es un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, solemos recordar del mandato de Macri el préstamo del fondo, pero nos olvidamos del arancel de la noche a la mañana al biodiesel. Y lo último, en relación a las inversiones, para mí excede a Trump. Es decir, la decisión de firmas estadounidenses de instalarse en Argentina tiene más que ver con la brecha, el cepo, la inflación, la estabilidad a largo plazo, y ahí digo, eso va más allá de Trump o de Kamala Harris, ¿no? La verdad. Totalmente, Entonces, sí, por eso yo me creo que parece tiene que ver con la sostenibilidad del modelo y del proyecto. Por lo menos cuando uno entrevista a distintos referentes vinculados con, no sé, los centros financieros y económicos y de inversión en el mundo, lo que están mirando es, bueno, al gobierno de Javier Milei con minorías parlamentarias, están mirando que entra en un año electoral, a ver si logra mayor volumen político en el Congreso, están mirando si la
oposición política tiene o no fuerza para que este gobierno trascienda, ¿no? Y logre en el tiempo lograr llevar a cabo las medidas que quiere tomar, la seguridad jurídica, ¿no? Esas cosas que son históricamente importantes en la Argentina y que lamentablemente no ha dado la Argentina señales de previsibilidad a ningún inversor. Me parece que ahí hay algo que están mirando que es un poco más grande, ¿no? Como película. Sí, definitivamente, y que además excede, como decíamos recién, excede si gobierna Trump o gobierna Harris, es decir, todas esas variables que son tan importantes, que en Argentina, como decías vos, Argentina no se ha destacado particularmente en ese punto, y de hecho son uno de los países que menos inversión extranjera directa ha recibido, si uno mira las cifras, los últimos 10 o 15 años. Y ahí entonces el impacto de Trump es bastante menor de lo que a veces me parece que pensamos acá en Argentina y desde ya de lo que piensa el gobierno. Y como análisis de campaña, ¿no? Política, ¿qué te deja? Porque por un lado, encuestas, sondeos de opinión y demás, nos hablaban de paridad, nos hablaba de una noche larga, de la eventual judicialización, de estados que iban a estar muy reñidos ahí voto a voto y no íbamos a saber hasta no sé cuándo, cómo terminaban. Nada de eso sucedió, el triunfo de Trump fue contundente, incluso se impuso en el voto popular, lo que no había sucedido cuando ganó la última presidencia contra Hillary Clinton, que logró mayoría de votos electorales, pero no la mayoría del voto popular. Y al mismo tiempo una campaña, yo diría, mediocre por las características de los candidatos, porque Kamala Harris también tenía una falla de origen, que era que ni siquiera fue nominada por su partido, llegó por el descarte de un presidente que empezó a tener y a mostrar un candidato además deterioro cognitivo y quedó ella en su lugar. Y bueno, y Donald Trump, ni hablemos, ¿no? Diciendo en el debate que en Springfield se comían las mascotas, que el último huracán había sido provocado por el gobierno con unas máquinas que no sé de dónde venían. Una serie de cosas qué sé yo, que ofenden la inteligencia humana, pero que no pasa nada. No tiene mella en el electorado. Una campaña también muy, muy particular, que no sé si nos habla de un cambio de época. Sí, yo creo que hay algo de eso. Ha sido una campaña, un ciclo electoral muy, muy insólito, y también agregaría los intentos de magnicidio, ¿no? Que le han dado un dramatismo a esa campaña. Así, definitivamente pasaron cosas que no suelen pasar. Un presidente que se baja, un candidato, perdón, bueno, que también era el presidente, que se baja de la candidatura ya habiendo sido nominado, un presidente que gana un mandato no consecutivo, es decir, eso tampoco pasa desde el siglo XIX. En general, en Estados Unidos los candidatos que pierden se retiran, pasan a ser como grandes estadistas, pero dejan de participar en la vida diaria de la política. Sí, realmente cosas muy, muy novedosas, y bueno, y Trump, ¿no? Su estilo, esas frases, es decir, a veces reñidas con la realidad, es decir, un vínculo peculiar con la verdad, con los hechos, etcétera. Y Kamala, una candidata que yo creo que era cuesta arriba. Algunos marcan que la campaña de ella no fue tan buena. Yo no sé si estoy en condiciones de opinar. Sí pienso que, bueno, era cuesta arriba, tenía menos tiempo de instalación, y le costó. Yo diría que en términos el resultado a primera vista parece más contundente de lo que es. Es cierto que el Partido Republicano gana el voto popular por primera vez desde 2004, pero son 3 puntos nada más, es decir, no es un triunfo arrollador. Y creo que muchos estados que a priori aparecían como muy, muy competitivos, realmente el resultado terminó siendo muy competitivo, porque en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin el resultado es 2-3 puntos en realidad a favor de Trump. Esto, Juan, perdona, porque cuando todos miramos el mapa parece casi todo pintado de rojo. Vos lo que estás diciendo que a pesar de que ganó Trump, ganó por poco en esos estados. Claro, lo que pasa es que... Bueno, pero Estados es un Unidos, reflejo de las sociedades modernas, polarizadas, divididas casi en partes iguales. Por supuesto, siempre hay una mayoría, por algo se impone uno. Incluso el cambio demográfico en la Florida, en el Miami-Dade, en el sur de la Florida, ganó Trump. Se terminó pintando completamente de rojo la Florida como republicana. Sí, hay algunos elementos de los cambios sociopolíticos que son interesantes. Uno es cómo el Partido Republicano está empezando a ganar muchísimo terreno en algunas minorías que históricamente votaban al Partido Demócrata, para empezar los latinos. Uh-huh. Y también le fue bastante bien con las mujeres, cosa que antes a Trump no le iba tan bien.
Entonces ahí hay algo interesante y después otro que también explica un poco el resultado del martes es el Partido Demócrata deja de ser tan predominante o ni siquiera predominante entre los votantes trabajadores, que son los estados estos del cinturón industrial, que es Michigan, Pensilvania, Wisconsin, etcétera. Pero lo que yo digo es, nosotros vemos ese mapa y en realidad vemos ese mapa por cómo se cuentan los votos en Estados Unidos, que es estado por estado. Pero si vos mirás los números, o si uno mira los números, en realidad no es un triunfo tan arrollador Bueno, en pasa el voto claro, popular. el sistema es indirecto, entonces salvo en 2 estados que sí reparten proporcionalmente, que son la excepción, el que gana por un voto se lleva a todos los electores y así se convierte con mayoría de votos electorales en presidente. También es interesante el tema de la inmigración, porque, y esto también se ha visto mucho en Europa, ¿no? Cómo el miedo al distinto, al inmigrante, al que llega, incluso los propios inmigrantes, los que ya están trabajando en los Estados Unidos, aunque todavía estén hace 30 años y no tengan los papeles definitivos, no quieren que entre nadie más. Como diciendo, bueno, ya está, yo ya estoy acá, estoy trabajando, hice mi vida. Entonces, contrariamente a lo que uno hubiese pensado, que el tema del muro, todo lo que dice Trump de los inmigrantes, que los va a deportar a todos, que son delincuentes, el voto de los inmigrantes también en porción mayoritaria, obviamente uno no puede generalizar, pero fue para los republicanos. Sí, ha ganado mucho terreno el Partido Republicano en ese punto. Es así como lo comentás, es decir, es como muy claro el cambio de incentivos cuando sos ilegal y ya como sos un inmigrante legal. Es decir, cuando cruzás la frontera y sos, insisto, inmigrante ilegal, que esos son los que no votan por otra parte, bueno, obviamente tenés una mirada sobre la inmigración, pero una vez que ya o tus hijos o uno mismo, si ya tenés papeles y ya podés votar, ya estás adentro, digamos, entonces te cambian los incentivos claramente. Y efectivamente eso es lo que pasa, es decir, uno se puede sorprender, pero lo que uno ve en Estados Unidos es que los hijos y descendientes y estadounidenses de primera o segunda generación no quieren que entren más inmigrantes, a pesar de que sus abuelos tal vez o sus padres lo fueron. Y es muy interesante, pero ellos ya se consideran que están adentro. Sí. Es muy claro. Sí, por eso son procesos interesantes para mirar. Y lo último, respecto de la deriva autoritaria, esta línea, ¿no?, que marcan los Donald Trump, los Jair Bolsonaro, ahora fuera del poder, pero con estas mismas características de no querer reconocer las derrotas, después lo que ha sido la toma al Capitolio incentivada por el propio Trump, y muchos otros dirigentes de la derecha o de la ultraderecha en Europa. ¿Qué nos está diciendo del mundo esto? Yo creo que hay un compromiso menor con la democracia liberal en algunos sectores de la política mundial, diría, que implica no obviamente dejar de votar, digo, porque Estados Unidos, digo, Trump perdió elecciones, digo, entonces como que en los cimientos todavía la democracia estadounidense resiste, si lo queremos poner en esos términos, pero sí hay en muchos actores políticos insisto, descreimiento de algunos de los elementos que definen una democracia liberal. La prensa, el rol de la oposición, Trump ahora habla de hacer purgas ideológicas en la burocracia, etcétera. Yo creo que Trump no es una persona comprometida con esos valores, creo que ha hecho cosas muy graves, es decir, la insurrección, la toma del Capitolio de enero del 21 es posiblemente lo peor que le pasó a la democracia de Estados Unidos desde la Guerra Civil. Pero a la vez creo que la democracia estadounidense es bastante sólida y creo que va a resistir el comportamiento, en este caso, de Trump. Ya lo hizo y creo que lo va a seguir haciendo. Y este último punto, digo, Trump tiene solamente 4 años, con lo cual digo la posibilidad de que afiance una mirada autoritaria es menor. Habrá que ver en todo caso quién es el sucesor, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser el trumpismo sin Trump? Porque, bueno, insisto, Trump tiene solamente 4 años. Sí, hay que ver la figura de J.D. Vance, es una figura que crece, digamos, al calor de lo que es, claro, su vice del ejercicio de la presidencia o no. Bueno, gracias, Juan. Muy amable. Ha sido un placer. Igualmente para nosotras, Juan Negris, analista internacional, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Itela.